uno de los temas que a mí más me gusta se llama hipertensión arterial. Yo soy de las pocas personas que creemos que cuando los diferentes catástrofes cardiovasculares, llámese ACV, falla cardíaca, infarto agudo del miocardio, simplemente son la punta de un iceberg. De pronto el cuerpo del iceberg está aquí en la hipertensión arterial, pero detrás de eso siempre hay una base del iceberg. Y la base del iceberg es, como en varias oportunidades he hablado, es que no tenemos un adecuado bienestar cardiometabólico, y que dado a esa mala alimentación, no ejercicio, múltiples cosas nos conllevan a estas enfermedades crónicas no transmisibles que van a seguir siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial si no tenemos un cambio en nuestros estilos de vida. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la hipertensión arterial. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque me pusieron esta charla, pero también para explicarles que 4 de cada 10 adultos sufre hipertensión. En Estados Unidos, la mitad de la población es hipertensa. Es donde más hipertensión arterial hay en el mundo. Pero desafortunadamente, la mitad de esos pacientes que son hipertensos desconocen la enfermedad. Y 1 de cada 3 adultos que está tratado con tratamiento antihipertensivo no logra las metas, que para este caso eran de 140 a 90. Ni siquiera fueron las cifras que fueron llevadas por el estudio SPRING, que eran un poco más estrictas. Entonces, como vemos, les voy a tratar de mostrar por qué tratar la hipertensión arterial es tan complicado. Bueno, entonces esa era la explicación por qué estábamos acá. Entonces la idea es que les voy a mostrar, tratar de, desde mi punto de vista, hablar un poquito de por qué se presenta la hipertensión, cuáles son los factores asociados a esa hipertensión arterial, por qué es tan difícil tratar la hipertensión arterial, y tratar de dilucidar los diferentes modelos fisiopatológicos que tenemos como herramientas de diagnóstico para tratar de que a nuestro paciente le demos el mejor tratamiento. Lo otro es que es la principal causa de pérdida de daño, de años de su vida por esto, y es el principal factor de riesgo, sigue siendo de accidente cerebrovascular, falla cardíaca, falla renal, aterosclerosis y demencia. Bueno, lo primero que les quiero traer acá es un modelo muy simplista de la hipertensión arterial, que fue por el modelo de Lara. Hay muchos modelos, Gayton, Lara, Page, hay demasiados. Voy a tratar de mostrarles solo 2 modelos y les voy a tratar de explicar con esos 2 modelos a mi manera de ver cómo creo que es la hipertensión arterial. Les repito, si alguien cree que hay alguna otra cosa que se ha encontrado que no vaya, pues no explique, por favor, no lo hace entender a todos y hablamos de que sea un constructo. Yo lo primero que quiero, sobre todo que hay estudiantes, quiero que se imaginen simplemente un motorcito que bombea, pum, 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 bombea hacia un conducto. Ese conducto le vamos a llamar aorta. Esa aorta tiene una propiedad que es demasiado linda, que se llama distensibilidad. Cuando el agüita sale de aquí, de esta bombita, bombea, y ese bolo de sangre va a ejercer una presión sobre las paredes de este conducto. A esa presión que hacemos sobre las paredes de este conducto, cuando sale el bolo de sangre, le llamamos, cuando está ejerciendo en el bolo de sangre la mayor presión, le llamamos presión arterial sistólica. Pero miren que este conducto siempre va a tener sangre, va a volver a una distensibilidad normal, a un estado natural de no distensión, y eso va a tener un contenido, y ese contenido va a ejercer cierta presión sobre las paredes. A esa presión arterial hemos tratado de aproximarnos y es lo que hemos llamado presión arterial diastólica. Entonces, en este modelo, que es muy reduccionista, pues lo vuelvo a decir, nos han decidido que ese cambio de la presión arterial depende del flujo por la resistencia. Y aquí les quiero contar los 4 fenotipos de hipertensión arterial explicados desde este modelo para que los podamos entender. Lo primero que tenemos que entender es que este flujo puede aumentar o disminuir y nos lleva a presión arterial elevada o reducida.
El caso más claro es cuando usted tiene un choque hemorrágico, la presión arterial se le disminuye. ¿Por qué? Porque yo creí que la doctora tenía una pregunta y ya, pucha, ya me está corchando con el modelo de Lara, que no, imposible, ahora para ver pasar de paz. Bueno, entonces cuando sale el contenido de sangre de este conducto, obviamente la presión arterial sobre esas paredes va a disminuir. Y lo otro consecuente es, si usted insufla un volumen a ese continente que tiene un contenido, pues esa presión va a aumentar. Y esto también se lo puede explicar a usted porque las personas que tienen una retención de líquido aumenta la presión arterial. Entonces esto lo podemos mirar por el flujo. Lo otro que podemos entender es que si yo disminuyo ese flujo por diferentes mecanismos como los diuréticos, va a disminuir el contenido que tengo sobre este conducto y es la hipertensión sensible a sal, que es uno de los fenotipos que siempre hemos hablado. Lo otro es que si yo esta bombita lo que hago es que aumenta la frecuencia que está bombeando la sangre, entonces va a estar mandando bolos de sangre y va a tener constantemente diferentes bolos que va llegando, pero nunca va a lograr volver a la presión, a tener una relajación tal que llegue a un estado natural del tubo y nunca va a poder llegar a una presión arterial diastólica normalita, bajita, sino que siempre va a estar elevada. He ahí la explicación, que más adelante la voy a tratar de dar, porque cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, la onda de pulso va a estar contigua y no va a haber un periodo de relajación o de diástole que llegue ese vaso a su normalidad, a su estado natural, y va a conllevar a que haya una hipertensión arterial diastólica elevada, aislada, y eso es lo que llamábamos previamente, pues lo llamamos el fenotipo cardiogénico. Lo otro que yo puedo hacer es que esa resistencia, o sea, este tubo, en vez de que no sea elástico y que no tenga estas propiedades de elasticidad, se vuelva rígido. Cuando usted lo ponían a regar las maticas en la casa, a mí me ponían con una manguera, yo llegaba y jodía con la manguera y le ponía el dedito y le aumentaba la resistencia, y eso hace que el flujo vaya más fuerte. Eso es lo que pasa. Si yo aumento la rigidez de este tubo, obviamente esa onda de pulso va a viajar con mayor velocidad. Y es por eso que todas estas propiedades de la resistencia, por ejemplo, cuando alguien me saca la rabia y me aumento por diferentes mecanismos fisiológicos que trataré más adelante de explicar, aumento la contracción de este tubo, pues entonces va a haber mayor presión sobre el tubo. Entonces he ahí explicado por qué hay un fenotipo que puede ser neurogénico, que más adelante trataré de explicarlo mejor. Entonces cualquier cosa que me pueda llevar a un aumento de la resistencia de este tubito me va a llevar a un aumento de la presión directamente. Lo otro es que aquí les quiero explicar también el concepto de la velocidad de onda de pulso. Cuando sale, ya le llamamos a esta bombita corazón, cuando del corazón sale un bolo de sangre, le llamamos onda de pulso, y esa onda de pulso la podemos medir ya sea a nivel aquí más distal a través de los femorales, de la femoral, y miramos lo que es la velocidad de onda de pulso. Y esa velocidad de onda de pulso, si yo tengo este tubo muy rígido, va a tener mucho más velocidad. ¿Se acuerdan el ejemplo de la manguerita? Entonces, al tener mayor rigidez, esa presión va a tener. Entonces, cuando yo tengo una velocidad de onda de pulso mucho más amplia, entonces me quiere hablar que el tubo que está teniendo es mayor rigidez. ¿Listo? Hay varios problemas de este modelo. Es un modelo lineal y recuerden que nosotros el sistema cardiovascular tiene una ramificación, y esa ramificación es importante porque la aorta, si bien tiene alto flujo, tiene bajas resistencias, y finalmente las que se van a encargar son los capilares menores de 200 micras, que son los que se encargan de mantener la resistencia. Entonces este modelo, al ser lineal, no me explica todo el mecanismo, y como ahorita lo vamos a tratar de hacer, entonces hay un sistema de ramificación arterial y hay unos vasos de alto flujo, baja resistencia, y vasos de bajo flujo, alta resistencia, llámese aorta o capilares, o femorales y capilares, y
va a conllevar a que este modelo no nos pueda explicar todo, pero quería traerlo para tratar de que todos entendamos algunos conceptos básicos. Pero sí me deja ver muy claramente la relación entre el volumen y el rendimiento de la bomba, que a mayor volumen pues voy a tener mayor presión arterial, y ahí nos va a conllevar a que haya una relación entre el volumen y la fisiología renal. Cuando yo tengo un aumento del consumo de sal, me va a aumentar la presión arterial, y esto es porque pues la sal arrastra agüita y voy a tener un continente que se me va a aumentar el contenido, y esto me va a llevar a aumentar la presión. Y obviamente hay una relación en la resistencia de este tubo que les decía y el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Entonces, sin lugar a dudas, lo que podemos tener aquí y sacar de este modelo del ARAC es que hay una vasculatura y una regulación. Sabemos que los grandes vasos no juegan un papel importante en la presión arterial, pero cuando están calcíficos sí empeoran la presión arterial, y sería importantísimo yo saber determinar si un paciente tiene los vasos arteriales grandes, rígidos o no, para yo determinar en mi escaso arsenal terapéutico qué podemos hacer. Y nos habla un poquito, podemos entender, de la onda de pulso que refleja el corazón. Les explico, si yo tengo un tubo que es muy resistente, muy fuerte, y mando ese bolo de sangre, voy a tener una presión sobre esas paredes, y esa presión, probablemente una cantidad de sangre va a poder vencer esa resistencia, pero cierta parte de volumen se me va a devolver al corazón, y esto me va a conllevar a que esa onda de pulso se vea reflejada cuando el corazón está en diástole, y me va a aumentar finalmente la poscarga. Entonces, esto es interesante, y lo otro que me ayuda a este modelo del ARAC es para explicar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que trataré de explicarlo un poquito más adelante, donde sabemos que hay diferentes enfermedades genéticas que conllevan a que los transportadores de sodio a nivel renal puedan estar aumentados, y esto aumentar la retención de sodio, y es por ejemplo en el síndrome de Little, que se es claramente especificado y que más los internistas saben de eso que yo. Y lo otro que hemos tenido que tener en cuenta es el sistema linfático, y que el modelo del ARAC no lo tiene en cuenta. El sistema linfático me ayuda al manejo del sodio. Es mucho que lo que hemos olvidado, pero el sistema linfático tiene una gran cantidad de compromiso para la regulación y homeostasis del sodio. Sin lugar a dudas, todos cuando les hablan de la fisiología de la hipertensión renal, todos pensamos en el modelo del Dr. Page. El modelo del Dr. Page inicialmente fue en 1950 y posteriormente ya les voy a traer el nuevo también, pero él hablaba de una teoría de mosaico, que es una teoría de mosaico que él llegaba y decía, vea, eso hay demasiadas cosas. Hay una parte química reactiva, hay una parte del volumen que he tratado de explicar, hay un compromiso del calibre del vascular, hay una parte de la viscosidad sanguínea. Por eso los pacientes que tienen, por ejemplo, un hematocrito demasiado alto, las propiedades reológicas de la sangre no son las mismas, y esto me aumenta la poscarga y me puede conllevar aumento de la presión arterial. Hay una cosa importante en el gasto cardíaco, hay la elasticidad y la parte neural, y todo esto van a ser diferentes sistemas en el cuerpo. Entonces el Dr. Page, en sus palabras, y para no tener problemas en la traducción, les traje exactamente lo que él decía, y él decía que hay múltiples mecanismos que están más o menos involucrados en la elevación de la presión arterial, y que esta elevación de la presión arterial es un sinnúmero de múltiples fuerzas que ayudan a los diferentes tejidos a conllevar a que este aparato circulatorio vaya a llevar a la presión arterial aumentada. Entonces, en mi punto de manera de ver, yo veo que el modelo del Dr. Page hablaba más que todo de un sistema nervioso central, que lo voy a tratar de explicar, aparte del riñón, el gasto cardíaco y una vasculatura que nos va a tener elasticidad, calibre vascular y reactividad. Y estas tres cosas me van a depender de qué tan
distensible o no es esa vasculatura. Aunque hemos hablado muchísimo de la aorta, recuerden que los que principalmente nos van a mejorar, a mantener las resistencias de la presión son los capilares. Entonces, lo primero que yo les quería traer es esta asociación entre el riñón, sistema nervioso central y vasculatura. Hay que salir de una cosa importante, y es que el gasto cardíaco, todos recordamos que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Entonces, ¿de qué depende de la frecuencia cardíaca? Depende de un sistema nervioso central, ¿cierto? Más el automatismo del corazoncito, y hay un funcionamiento vascular que me puede hacer. Y el volumen latido predominantemente va a ser de acuerdo al retorno venoso, predominantemente. Y ese retorno venoso va a depender de una hemostasis del volumen. Hay que recordar que cuando yo llego y entonces la mácula densa dice, uy, no tengo sodio ni tengo cloro, entonces lo que hace es que activa la prorrenina, y la prorrenina en las células justaglomerulares van a activar la renina. Y esa renina lo que me va a hacer es que me va a volver el angiotensinógeno en angiotensina. Eso simplemente es para recordar un poquito de la fisiología y pues no hablar muchas cosas. Esa angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, me va a volver en angiotensina 2, que es el principal vasoconstrictor. Aquí me van a decir, venga, pero es que también hay enzima convertidora de angiotensina 2. Sí. Hay una enzima convertidora de angiotensina 2, pero si bien sabemos que depende de la angiotensina 1,7 y 1,9, no tenemos un papel tan predominante explicado por la angiotensina 2 en los diferentes modelos animales de mamíferos que tenga alguna implicación esa enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, inicialmente voy a tener esa activación de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, y lo único que esto me va a hacer es que a nivel del túbulo colector me va a decir, venga, gracias a la aldosterona me va a decir, venga, necesito más sodio, y me arrastro agua para mejorar esto. Sin lugar a dudas, hay una gran importancia, y es que el sistema nervioso central tiene la posibilidad, actúa a nivel en las células, en esta parte de las células justaglomerulares, puede activar directamente la renina. Y si hay un estímulo permanente ya sea por el sistema nervioso central o por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber una cosa que va a ser una enzima de propósito dual, estas células productoras de renina, que a nivel de la arteriola aferente van a volverse a cambiar. En vez de tener células de músculo liso que me permiten hacer una adecuada relajación, se me van a cambiar a células productoras de renina, y con ello conllevan a mayor retención de agua y perpetuación de la presión arterial. Y esto está esclarecido por estas alteraciones pues en la producción de óxido nítrico que se ven cuando yo tengo estos pacientes con esta estimulación crónica a través pues de la renina. Muy bien. Entonces, para entender esa homeostasis renal, es claro, es sin lugar a dudas, como se los acabo de tratar de mostrar, es que necesitamos un riñón para poder tener una presión arterial y estar establecido. ¿Qué pasaba? Entonces, cuando decíamos, llegaron hace años, eso fue hace más o menos 50 años, decían, vea, el problema es el riñón. Entonces, los primeros estudios que llegaron es que llegaban y cogían a pacientes hipertensos, les cogían el riñoncito y se los, pues a pacientes no, a raticas le cogían el riñoncito hipertenso y se los trasplantaban a raticas normotensas. Y estas raticas normotensas se volvían hipertensas. Y entonces decían, ahí está la clave. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaban y trasplantaban, eso ya fue en marranitos, le trasplantaban un marranito hipertenso, le trasplantaban un riñoncito normal, el marranito no dejaba de ser hipertenso. Hizo una regresión de la hipertensión arterial, solo se veía en pocos casos. Y eso ustedes lo pueden ver en los pacientes trasplantados renales. Y eso y otras cositas que ya se lo voy a explicar.
Entonces, sin lugar a dudas, la homeostasis a nivel renal es súper importante, y esto era demasiado importante por los diferentes cotransportadores que tenemos a nivel renal. Es claro entender que si yo tengo una alteración de los transportadores de sodio a nivel renal, voy a tener mayor absorción de sodio, mayor reabsorción de agua, y esto va a llevar a hipertensión arterial. Muy probablemente el que más tenemos conocimiento es el NHE3, gracias a la cardiología. Acuérdense que la cardiología es muy importante muchachos. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal es que actúa este cotransportador, y este cotransportador es el que tiene asociación con cuando se le da un inhibidor del SGLT2, ellos se dieron cuenta que cuando se inhibían estos cotransportadores se disminuía la presión arterial en el 27% inicialmente de las raticas, cuando se les inhibía pues el sodio con la glucosa. Entonces ahí fue donde empezaron a sacar todos estos estudios a nivel, pero sin lugar a dudas los cotransportadores tienen una gran implicación a nivel de la fisiología de la hipertensión arterial. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una hipertensión arterial crónica, estos cotransportadores que los puedo utilizar a mi beneficio van a tener una traslocación de estos cotransportadores y van a llevar a una hiperacción y van a conllevar a que haya más retención de sodio, por lo cual cuando los animales, esto fue a nivel de raticas, llegaban y les colocaban angiotensina 2, se podía ver cómo estos cotransportadores de sodio se veían sobreexpresados y algunos de ellos se inhibían, y era porque ya se perdía la relación que tenían y el aumento del sodio era muchísimo mayor, sobre todo a nivel proximal. Lo otro que es súper interesante es que, sin lugar a dudas, la presión arterial depende demasiado del tono simpático a través de la vía de los nervios aferentes y deferentes. Aquí se los voy a tratar de explicar. A través de la vía de los nervios aferentes es que el estímulo que está a nivel renal viaja a través del sistema nervioso central por la parte aferente, y esto hay una integración en el sistema nervioso central a nivel del hipotálamo y hay liberación de norepinefrina. ¿Qué pasa? Esto es el mecanismo por lo cual los pacientes trasplantados tomados con ciclosporina aumentan la presión arterial, y es secundario a que hay una activación de esta vía aferente de renal que va hacia el nivel del sistema nervioso central. Por eso es que la ciclosporina daba hipertensión. ¿Y por qué nos dimos cuenta que esto tenía implicación? A estos pacientes se les hacía la rizotomía dorsal espinal, y estos pacientes les mejoraba la presión arterial. Entonces encontramos que hay una relación a través del tono simpático, pero la mayor cantidad de nervios que tenemos es a nivel eferente, y esta es alrededor del 90%, y esta respuesta a nivel eferente me va a llevar a una secreción elevada de renina. Ahora nos vamos a dar cuenta qué tan importante es la renina, a una reabsorción de sodio y a una vasoconstricción, y esto conlleva una hipertensión arterial. Es claro que esta parte a nivel renal es demasiado importante, y porque cuando yo les llegaba y les cogía todo esto a nivel de raticas, pues cuando llega pacientes son pacientes raticas, entonces llegaban y le cogían a los pacientes raticas, llegaban y les infundían angiotensina 2, infusiones de angiotensina, y se les demostraba que la presión arterial se les aumentaba a las raticas, pero eso no era lo más importante. Se veían cuenta que a nivel renal había una liberación de una activación inmunológica, y esto dirán, pero no, es que eso ya lo habíamos visto con el alisquiren. Si ustedes recuerdan, el alisquiren era el que bloqueaba la renina a nivel renal, y al bloquear esa renal se dieron cuenta que a esos pacientes se les disminuía el complemento C3, y es porque al parecer la renina tiene alguna implicación en la activación del complemento.
Entonces, no solo se dieron cuenta de eso con el Aliskiren, que desafortunadamente no nos funcionó y aumentó las muertes cardiovasculares, sino que también hay una activación inmunológica con los diferentes CD45, CD3 y demás que conllevaban a las raticas que tenían estas infusiones de angiotensina. Lo otro es que la vasculatura obviamente va a tener un rol en la hipertensión arterial, y hay unas hormonas vasoconstrictoras. Aquí van a decir los internistas, sí, por eso es que siempre hemos de buscar la hipertensión arterial secundaria. Y yo les voy a decir, en la hipertensión arterial solo el 5% de los pacientes tienen una hipertensión secundaria. Hay diferentes personas, no voy a hablar de nombres para dejarlos, pero en diferentes partes, por ejemplo el doctor Page es uno de ellos, que decía que usted costo-beneficio, siempre y cuando el paciente esté asintomático y controlado, no se beneficiaba de hacer estudios de extensión, dado que estas hormonas vasoconstrictoras muy pocas veces le van a explicar a usted las causas de la hipertensión arterial, como todos ustedes la saben. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que a nivel el blanco molecular que tendríamos de desarrollar es dependiendo hacia nuestro paciente qué problema tiene. Es hacia los grandes vasos, y esto requiere la manipulación del óxido nítrico a nivel endotelial, y de una vez les digo, no tenemos ningún medicamento para ello, o una hiperpolarización del endotelio a nivel de las prostaglandinas, que probablemente es donde más tenemos targets terapéuticos que nos podemos llevar a la control, tratar de manipular un poquito esas arterias y arteriolas de pequeño calibre. Lo otro es que todos sabemos que la hipertensión arterial es un efecto trombótico, y esto es más explicado por la cascada, por la homeostasis primaria, que es a nivel de las plaquetas, y es claro que esta angiotensina 2 me va a activar el factor tisular, y con esto me va a llevar a la activación y agregación plaquetaria, y esto se ha demostrado a nivel de los pacientes mayores, explicar la rigidez arterial que tenemos a nivel de la aorta, porque eso me va a llevar a una disfunción vascular y a una hipertensión arterial. Por eso esos pacientes que son tan viejitos llevan con esa aorta tan rígida, y que me va a conllevar a que tengan esas presiones sistólicas tan elevadas que es tan difícil manejar. Y lo otro que les quería comentar es que se ha encontrado que la angiotensina 2 es capaz de permeabilizar el sistema nervioso central. Gracias a Dios no están los neurólogos, porque ni siquiera sé cómo se llaman estos, que es el vasculosum, el órgano vasculoso de la lámina terminalis, y el órgano subfornical. Estos dos núcleos no tienen una adecuada protección de la barrera hematoencefálica, y influye en el sodio, y eso conlleva a una activación simpática del sistema nervioso central. Por eso la prostaglandina es un activador directo a nivel del sistema nervioso central. Lo otro es la obesidad, que desafortunadamente es una epidemia, y es claro que la leptina y la insulina a través del núcleo paraventricular son estimuladores directos del sistema nervioso central y me hacen una activación simpática. Entonces, para explicarlo de grosso modo, hemos encontrado que a nivel renal tenemos diferentes mecanismos, a nivel vascular y a nivel del sistema nervioso central tenemos diferentes blancos, pues es una enfermedad multisistémica y que me afecta a demasiados órganos y que me activa demasiados órganos para que se aumente la presión arterial. Lo otro es claro que las especies reactivas de oxígeno, los ROS, aumentan la presión arterial, y esto es secundario a la estimulación de la angiotensina. Se den cuenta cómo esos pacientes aumenta la presión arterial cuando se están estimulados con la angiotensina, y miren que en este estudio, a pesar que sea con raticas, se mostró que los pacientes que utilizaban los sartán y se les hacían esas infusiones de angiotensina no tenían esa liberación, pues tenían un poquito menos de compromiso de las especies de óxido nítrico. Entonces es como interesante.
Y lo otro es que esto también es modelo de las raticas. Estos eran animalitos que se les colocaban angiotensina 2 y esto era simplemente un vehículo. Acá se les daban los animalitos que no tenían, pues que se les hacía por a través de la genómica, se les inactivaba el receptor de la angiotensina 2 y esto nos dejaba ver cómo los animalitos que no tenían, que no eran estos, que no estaban modificados genéticamente, como la angiotensina 2 a nivel de esta plaquita de hematocilina y encina mostraba esa proliferación endotelial y el compromiso a nivel muscular a los ratoncitos que no tenían. Independientemente si los tenían o no, la angiotensina 2 también tuvo compromiso, así no tuvieran estuvieran knockout del receptor de angiotensina. Y para finalizar, es claro que la hipertensión arterial es una inflamación clara. Cuando yo tengo niveles elevados de angiotensina, pues obviamente las diferentes interleuquinas se me van a aumentar y eso no es lo peor. Lo importante es que esto me va a llevar a que estas raticas tenían mayor proliferación muscular y endotelial y conllevaban a mayor hipertensión arterial conjuntamente con mayor actividad de la interleuquina 17, que es la que más se ha visto expresada en esto. Lo otro, simplemente hay alteraciones genéticas que te pueden aumentar o disminuir la presión arterial. En rojito están las que más conocemos, que son las que aumentan la presión arterial a través de los diferentes cotransportadores a nivel renal. Y lo otro, y que siempre le hemos dejado aparte, pero sin lugar a dudas, la parte medioambiental es demasiado importante. Solo voy a hablar de la microbiota porque hablarles aquí de estudios de meditación y disminución de la presión arterial sistólica parecería un poco loco, pero los hay. Esto fue un estudio en raticas que llegaron y se pusieron a alimentación para aumentar estos lactobacilos que aumentaban la microbiota. Recuerden que la microbiota se ha estado asociada a múltiples enfermedades inflamatorias que se están explicando en cierto modo es a través de la alimentación y se les daba diferentes para mirar la producción de acetato, para mirar si esta microbiota la podíamos mejorar. ¿Qué encontramos? Las raticas que tenían fibras y acetatos, obviamente la presión arterial sistólica disminuía y diastólica disminuía tanto en estas raticas que se les daba estos lactobacilos para la producción de esto. Miren, acá están, pues si quieren alguno quiere ir a comerse eso, aquí están todos estos lactobacilos y todos estos componentes que los tenían. Sin lugar a dudas, hemos llegado a tratar de explicar, este es el Dr. Page, este es el actual que estamos teniendo de esta teoría del mosaico, como la alteración de la fisiopatología. Entonces hay un estrés oxidativo que traté de explicarlos, hay inmunidad innata y adaptativa, se los mostré con los CD4 y las interleuquinas, a nivel genético, los diferentes problemas que tenemos con transportadores, a nivel renal, a nivel de la ingesta o simplemente aumento del sodio, a través de la activación simpática, a través del microbioma, que una parte del microbioma es la microbiota intestinal, a través de los mecanismos renales y a través de la vasculatura endotelial, de la disfunción de la endotelio y de la parte vascular. Entonces, sin lugar a dudas, la hipertensión arterial es muy compleja y sería pensar de una manera muy reduccionista que simplemente si yo le hago un tratamiento a nivel renal, una denervación renal, los pacientes se van a curar. Sería algo como utópico. Entonces, hemos tratado de toda esta información traerla a una aproximación, a una ayuda que sea no invasiva y que nos pueda tratar de representar todo lo que está pasando en nuestro paciente con una hipertensión arterial y a qué mecanismos fisiopatológicos predominantemente están correspondiendo, y es por eso que se han utilizado en una aproximación con los parámetros hemodinámicos. El doctor, pues todos lo conocen, el doctor Dagnovar publicó recientemente
esta aproximación con parámetros hemodinámicos. Eso simplemente fue un estudio, fue un estudio retrospectivo de pacientes que eran de casi 8.000 pacientes, unos de ellos hipertensos y otros que estaban en estudio de hipertensión, y él logra describir unos subtipos de acuerdo a los perfiles hemodinámicos para saber mi paciente si es hipertenso o no. Voy a tratar de explicárselos. Entonces, aquí simplemente esta es la compliance de la arteria, o sea, la elasticidad de la aorta. Esto es la resistencia periférica, la rigidez de la aorta. Esto es el gasto cardíaco y esta es la edad. Entonces, él llega y dice, hay 4 subtipos de subtipos de presión arterial. Hay una hipertensión diastólica elevada, que ya la vamos a ver, y que traté de explicárselos con el primer modelo que vimos, y es que hay un aumento de la frecuencia cardíaca tal que conlleva a que no haya hay un acortamiento en la fase diastólica de la onda de pulso. Entonces la onda de pulso se acorta por este aumento de la frecuencia cardíaca y esto conlleva una hipertensión arterial diastólica elevada. Lo otro es que podemos tener, entonces cuando ustedes lo ven, la distensibilidad de la aorta es completamente normal, porque antes la aorta se distiende supremamente bien. La resistencia normalmente es normal, la velocidad de onda de pulso normalmente, pues esto lo podemos revisar de acuerdo a la velocidad de onda de pulso, normalmente es normal o hay veces alta. El gasto cardíaco casi siempre es aumentado, dado por la frecuencia cardíaca, que recuerden que gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Al aumentar la frecuencia cardíaca es esto, y predominantemente es esto en mujeres jóvenes. Entonces son esas mujeres jóvenes taquicárdicas que nos llegan con esa hipertensión arterial diastólica elevada, que predominantemente los podemos manejar con un control de una frecuencia cardíaca, y lo que vamos a llegar a es que la aorta pueda llegar a esa distensibilidad natural y no haya aumento de esa presión arterial. Lo otro es que nos dice, lo otro es que puede haber que usted tenga una hipertensión arterial sistodiastólica, ya sea convergente o divergente. Entonces, ¿qué es convergente y divergente? Entonces llegamos y miramos acá, y es de acuerdo a la presión de pulso. La presión de pulso simplemente es la resta de la sistólica con la diastólica. Entonces, si usted tiene una hipertensión arterial sistólica menor de 50, entonces usted dice que es una presión de pulso que es estrecha. Y si usted tiene una presión de pulso que es amplia, más de 50 milímetros, usted dice que probablemente esa presión arterial es elevada, es divergente. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que si yo tengo un vaso que es muy rígido, no va a haber distensibilidad. Entonces, en estos pacientes con hipertensión sistólica aislada, esa distensibilidad va a estar disminuida, la resistencia periférica, esa rigidez de la aorta va a estar muy aumentada, y el gasto cardíaco es normal. La diferencia entre esta y esta es que la distensibilidad de la aorta es la que va a tener el compromiso. En las de sistólica aislada, pues pues está comprometida la distensibilidad, y en estas no. Y lo otro es que podemos tener simplemente una hipertensión sistólica aislada. Les voy a tratar de hablar un poquito con casos clínicos para ir terminando. Este es un paciente de 65 años, procedente de Medellín, es dueño de una empresa. El motivo de consulta es que tengo la presión elevada. Este paciente tiene una hipertensión arterial, tiene una estenosis aórtica y enfermedad coronaria. Fue llevado a cambio valvular por una prótesis biológica y una revascularización de la mamaria, pues de la DA con la mamaria. El paciente tomaba carvedilol 12,5, losartán, rosuvastatina, levotiroxina y asa, y era tabaquismo común. Al momento de la valoración, esto fue lo que encontramos, un poquito del perímetro abdominal elevado, con una presión arterial sistólica en el brazo derecho, 158/90, y en el miembro superior izquierdo, 155/90. Entre los paraclínicos, pues el LDL estaba fuera de metas para nuestro paciente que tiene enfermedad coronaria, y tenía un poquito ya a nivel de dilatación de la aurícula izquierda.
En el monitoreo de la presión arterial es importante que lo primero que llegamos a ver es si un monitoreo de presión arterial es interpretable o no, y eso depende de las tomas efectivas. Idealmente yo de tener 70% de las tomas, del 70% de todas las tomas del día deben de ser adecuadas, logrando tener en el día 20 tomas de presión adecuadas y en la noche 7, para yo decir que un monitoreo de la presión arterial es adecuado. Entonces lo primero que tenemos que llegar a ver, se van a aprender el siguiente número, 130/80. Entonces a nivel general la presión arterial por mapa es de 130/80. Miren lo que tiene una hipertensión arterial sistólica y diastólica, y cuando le vamos a hacer la presión de pulso, si no estoy mal, la presión de pulso me da 56, o sea que es una presión de pulso amplia, o sea que habla de la rigidez de la aorta. Y eso me explica por qué el paciente tiene una válvula aórtica comprometida, tiene hipertensión arterial y todos sus compromisos. Esta presión arterial 130/80 nos vamos a devolver simplemente por la noche y le vamos a restar 10. 120/70 es nuestro límite, y mire que este paciente también tiene una hipertensión arterial sistodiastólica en la noche, y en el día simplemente hace 130/80 que les enseñé, se le subimos 5, 135/85, y miren que el paciente está desfasado. Esto simplemente les traje acá como los tips del monitoreo de la presión, de la lectura del monitoreo. Era lo que les decía de las lecturas exitosas. El promedio de presión arterial, el único que nos tenemos que aprender es 130/80. En el día le sumamos 5 y en la noche le restamos 10 para el límite superior. Las cargas de presión arterial, una carga es simplemente todas las tomas de presión arterial que estuvieron por encima de ese límite que acabamos de establecer, y la variación circadiana es que en la noche normalmente la presión arterial debe bajar de un 10 a un 20%. Si no me baja de un 10 a un 20%, sino solo de un 0 a un 10, yo digo que ese paciente no tiene un descenso nocturno, y si todo lo contrario, el paciente no disminuye, sino que antes aumenta, yo debo pensar en dos cosas: o que el paciente tiene una hipertensión arterial secundaria, no solo un SAJO, sino también enfermedad renal crónica, que esto es lo que les pasa a los pacientes renales en hemodiálisis, que se les sube la presión arterial en la noche, eso se llama dipping inverso o simplemente dipping inverso. Listo, la presión de pulso es menor de 50, la frecuencia cardíaca en mapa es hasta 80. En mapa, aquí me equivoqué, es hasta 80. En Holter es hasta 90. Yo digo que un paciente está taquicárdico por encima de 90, la media. Y en un electro es 100. El índice cardíaco, este es el índice cardíaco, y esta es la resistencia vascular sistémica de 900 a 1500, y la velocidad de onda de pulso. Estos parámetros solo los puedo hacer con cardioimpedancia. He ahí lo importante, que nuestro monitoreo de presión arterial tenga una cardioimpedancia. Entonces, simplemente para que los que sepan y los que no, pues lo recuerden, la línea negra determina el límite superior de la sistólica, de la normalidad, que como les dije, en el día es de 135, mírenlo acá, 135, y en la noche simplemente se les baja a 120. Listo. Estos son los límites, y nuevamente, para el monitoreo de la presión arterial usted se duerme a las 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana, aquí en todos. Listo, entonces, en la noche esto. Entonces miren que nuestro paciente, este es el límite de la presión arterial sistólica, estos son los picos de la presión arterial sistólica, y estos son los picos de la presión arterial diastólica, que son estos que se ven acá. Miren que nuestro paciente todo el tiempo tiene una hipertensión sistodiastólica elevada y una frecuencia cardíaca que la verdad no varía muchísimo, pero probablemente sea por el efecto del carvedilol. Miren, esto es la parte de la cardioimpedancia. Miren que aquí la presión de pulso, les dio 48, por encima de 50 yo digo que está elevada, y miren que la resistencia vascular sistémica por encima de, hay gente que dice 1300, otros 1500, está elevada, y miren que la velocidad de onda de pulso, que habla de la distensibilidad que les dije de la aorta, está comprometida por encima de 10 metros por segundo. Yo hablo que esa aorta está muy rígida. Entonces, lo que me puede decir a este paciente es que predominante tiene una hipertensión arterial sistodiastólica, y aquí sería divergente, y probablemente tiene un compromiso a nivel pues de la rigidez de los capilares. Esta fue la fórmula de ingreso de nuestro paciente. Esta fue la presión arterial que llegó. Consideraciones especiales: tiene una resistencia vascular periférica elevada, tiene una enfermedad coronaria y valvular, por lo cual no le quité el beta bloqueador.
Y lo ideal es en estos pacientes le coloque un poquito de clortalidona para tratar de disminuir la presión arterial diastólica, y la idea es tratarle de mejorar la parte de la distensibilidad aórtica, aunque como se los expliqué es a través del óxido nítrico y no tenemos ningún medicamento que nos logre compensar esa parte. Y al final la presión arterial de este paciente fue 130/80 en promedio. Para terminar, que ya estamos cansados, es un paciente de 49 años, hombre, Jardín, vive en Jardín, es agricultor y llega porque tiene la presión alta. El paciente es remitido por el médico porque no logra control de la presión arterial. Le estaba tomando 100 miligramos de losartán una vez al día, hidroclorotiazida. A mí no me gusta el losartán una vez al día por la vida media, y menos con esas dosis que utilizamos, que 200 al día de losartán. La dosis máxima para hipertensión arterial es 100 miligramos. Y la vida media de losartán no me permite un adecuado control las 24 horas. La hidroclorotiazida también es de vida media corta, entonces, y los estudios que tenemos, la mayoría fueron con clortalidona, que han demostrado el riesgo de ACV en las cortes, entonces para que tengamos como en cuenta eso. Entonces miren el resumen, este segundo monitoreo de presión arterial. Entonces en este lo primero que tenemos que mirar es si nos cumple o no nos cumple, que si sea bien tomado o no. Entonces lo primero es que tenemos que tener 20 tomas de presión arterial en el día y 7 en la noche. Tiene 8 y tiene 32, nos cumple. Entonces lo primero es mirar 130/80, 139/98. Tiene una hipertensión arterial sistodiastólica, pero me llamaba mucho la atención que este paciente estaba taquicárdico de 88. Acuérdense que les comenté que la frecuencia cardíaca en el mapa es por encima de 80. Y en el día este paciente tenía una presión, entonces a este 130/80 le sumamos 5, 135/85. Tenemos una hipertensión arterial sistodiastólica con una presión de pulso que es completamente normal. ¿Qué me habla de eso? Que la distensibilidad de la aorta está normal y con una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, en la noche este paciente igualmente es hipertenso, 120/70, pero miren que este paciente predominantemente tiene una hipertensión arterial diastólica, con un paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada. Esto se los aclaro acá. Miren, esta es la presión arterial diastólica. Miren que nunca tuvimos un adecuado control. Algunas de las presiones arteriales sistólicas sí están en metas. Bueno, entonces este mapa se leyó como que si era interpretable, este era el promedio de las presiones arteriales, que tenía una carga de presión arterial sistólica de 75, pero miren, la diastólica era todo el tiempo por encima y la frecuencia cardíaca por encima era de 88 latidos por minuto. Y el porcentaje de caída de la presión arterial en la noche fue del 3 y el 6, o sea que es un paciente que no desciende la presión arterial. Con esto, y tratando de que todos me respondan, ¿cuál familia de antihipertensivos elegiría para su paciente? ¿Un beta bloqueador, un calcio antagonista hidropirínico antagonista o un diurético tiazídico? Antes de que me respondan, y para no desilusionarme de la charla, y que sí, recordemos, esta es la onda de pulso. La onda de pulso, normalmente el contenido de sangre está aquí, y esto le llamamos presión arterial diastólica, y este es a nivel cuando sale el bolo de sangre del corazón, y esto es un vaso, y esto estamos tratando de representar la onda de pulso. A nivel, la máximo punto es la presión arterial sistólica. Entonces normalmente debe haber 2 veces la diástole que la sístole, para llevar nuevamente que la pared llegue a su estado natural. ¿Qué pasa? Si yo aumento la frecuencia cardíaca en el tiempo, obviamente voy a coger esta curva de presión que va a estar descendiendo, la voy a coger un poco más antes, y por eso es que estos pacientes predominantemente son hipertensos diastólicos, por lo cual el manejo para estos pacientes es tratar de conllevar a que esa diástole se dé de una manera adecuada, logrando colocarle los beta bloqueadores. Entonces esto es lo que llamamos el subtipo de hipertensión arterial diastólico elevada, que predominantemente es en mujeres jóvenes taquicárdicas. Por eso cuando usted va a ver la guía europea de hipertensión arterial, ella les dice
en el rengloncito abajo, considere beta bloqueadores en mujeres jóvenes, o en pacientes con infarto o arritmias, era por este subtipo de hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál de familia antihipertensiva se elegiría usted? Probablemente la mejor indicación en nuestro paciente es un beta bloqueador. Bueno, muchísimas gracias por su atención.